Hola amigos, el tema de hoy es ¿qué somos? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Y hacia dónde vamos? ¿Qué somos? La fuente de toda vida a la que llamamos Dios, el Altísimo, el Creador, es de donde se origina la energía universal de la cual está conformada el universo entero. Todo lo que vemos y lo que no vemos está conformado de lo que llamamos energía universal que proviene de Dios. Dios es conciencia infinita, potencialidad pura, sabiduría infinita, amor infinito. Es todo lo que hay. Y Dios decide, o lo que llamamos Dios o la conciencia universal, decide manifestarse, decide expresarse. Esta es su condición, es creación constante. Así que se divide en millones de chispas de luz de su misma conciencia, dándole a cada una de estas chispas la posibilidad de crear como él mismo lo hace. De todas estas chispas de luz de la conciencia infinita del Creador, estamos todos los seres conscientes que existen en todos los universos, desde las jerarquías angelicales hasta nosotros los seres humanos, que somos llamados los seres evolutivos. Dios se divide para poder expresarse a través de sus criaturas, para poder conocerse a sí mismo a través de las experiencias de sus criaturas. Esto que llamamos Dios, los chinos le llaman el Tao, los budistas le llaman lo inmanifestado, los musulmanes le llaman Alá y los hinduistas le llaman Brahma. Todo lo que vemos está conformado de la energía que proviene de Dios. Él está en todo, absolutamente todo lo creado. Entonces, cuando empieza su proceso de manifestación, empieza a condensar su energía, bajar su frecuencia. Y lo primero que comienza a crear son los seres que son de emanación directa de él, que llamaríamos los ángeles y sus jerarquías, que son los que están encargados de crear mundos y realidades y seres vivos que servirán de habitación y de vehículos para las chispas de la conciencia divina, que seremos los seres evolutivos, es decir, que seremos nosotros. Vamos a decir que los seres de una frecuencia altísima, como las jerarquías angelicales, crean los diferentes planos dimensionales, los diferentes mundos, las diferentes realidades. Pero todos estos planos que se manifiestan a través del Altísimo, a través de la conciencia universal, todos están conformados de la misma energía universal, vibrando en distintas frecuencias. Lo que quiero que entendamos es que tanto los mundos, las galaxias, planetas, los cuerpos físicos, nosotros y todo lo que vemos a nuestro alrededor proviene de la misma, está hecho de la misma energía. La única diferencia es que cada cosa vibra en una frecuencia distinta. Así que un planeta vibra en una frecuencia, una estrella vibra en otra frecuencia, un cuerpo como nosotros vibra en otra frecuencia, pero todos estamos hechos de lo mismo. A esta energía universal le podemos llamar amor. Amor. Amor es la energía más poderosa que existe en el planeta. En el mundo entero. Es la energía más poderosa. Es la que cohesiona absolutamente toda la creación con su creador, la que cohesiona todo lo que vemos, cohesiona el átomo. Esta energía aún no ha sido comprobada, descubierta por la ciencia, pero es lo que llamaríamos amor. Bien, entonces somos de origen divino, somos una chispa de la conciencia de Dios. Cuando estas chispas que somos cada uno de nosotros, estábamos en el todo, cuando formábamos parte de la conciencia universal, no podíamos
entender a profundidad lo que somos. Porque no había nada con qué compararlo. Éramos amor puro, sabiduría infinita, felicidad total. Pero ¿cómo saber lo que es eso si no tenemos un opuesto con qué compararlo? Es decir, la única manera que nosotros podemos entender lo que es el amor es si vivimos el no amor. O la única manera de entender lo que es la confianza es si hemos experimentado la desconfianza. Al igual que no podemos entender lo que es el calor si nunca hemos experimentado frío, tampoco podemos entender lo que es lo bajo si no hemos experimentado lo alto. Entonces, los seres de su conciencia, que somos nosotros, decidimos experimentar lo opuesto de lo que éramos para poder entender experiencialmente nuestra verdadera naturaleza, nuestro origen. Y entonces se creó este mundo, se creó el mundo al que pertenece el planeta Tierra. Y este mundo, que es el mundo de la tercera dimensión, es espíritu hecho materia. Es lo más alejado que existe del espíritu, es decir, el espíritu, que es lo que somos, vibra a una frecuencia altísima. Nuestra esencia vibra a una frecuencia altísima de amor. Pero para poder manifestarnos en este mundo, se tuvo que bajar esa frecuencia al grado de llegar al punto de la materia, que es espíritu densificado a la máxima potencia, y al llegar aquí se nos olvida quiénes somos. Y eso es parte de la prueba por la que elegimos pasar todos nosotros. Bajar desde lo más alto que éramos, desde lo más divino, desde el amor más indescriptible, hemos bajado nuestra frecuencia para manifestarnos en este plano, para al entrar en un cuerpo físico se nos olvida quiénes somos. Esta es la tierra del gran olvido. ¿Para qué? Para vivir lo opuesto. Es decir, yo que soy, tú, todos nosotros que somos amor y unión con todo, somos unión con nuestro Creador, unión con todo lo que vemos y lo que no vemos. Somos amor infinito. Pero esto que somos, que no podemos captarlo en su totalidad, entra en un cuerpo físico, se nos olvida esta conexión y nos identificamos con un cuerpo físico. Nos identificamos con el cuerpo, con lo que este cuerpo piensa y con lo que este cuerpo siente. Es decir, nos comunicamos con lo físico, con lo mental y con lo emocional. Al identificarnos con el cuerpo, experimentamos la separación de lo que somos. Porque al estar en un cuerpo nos creemos separados de los demás cuerpos, separados de lo que vemos. Este es el planeta Tierra, es el mundo del espacio y del tiempo. El espacio y el tiempo es una ilusión que se crea en este plano para poder experimentar la separación. Yo me creo que hay un espacio entre mí y el otro ser humano. Entre mí y todo lo que veo, creo que hay un espacio. Lo cual es una ilusión, pero es como vivimos aquí y es parte de la experiencia que tenemos que vivir. Entonces, al sentirme separado, me siento solo o sola. Y de ahí nace el miedo. Es decir, lo opuesto de lo que soy. Soy amor, confianza, seguridad. Y aquí me experimento con miedo, con desconfianza, con inseguridad. De este miedo que nace por creerme separado o separada, surgen todas las actitudes que generan desarmonía en nuestras vidas. Es decir, la mayor parte de nuestras actitudes están basadas en la idea de que estoy separado, en la sensación de miedo, y mis actitudes tienen que ver con cómo controlo el mundo que me rodea para yo sentirme seguro o segura.
Así que las actitudes principales que desarrollamos basados en esta ilusión de separación y miedo son el deseo de controlar todo lo que sucede, lo que sucede en mi vida, controlar cómo soy yo, cómo actúo, controlar lo que hacen los demás, controlar las circunstancias que me rodean. Mi deseo de controlarlo, todo lo más que yo pueda, viene de una inseguridad profunda de haber perdido la conexión con mi ser, que es parte de Dios. La otra actitud importante que desarrollamos todos es el deseo de sentirnos seguros, que va ligado con el deseo de controlar. Es decir, buscamos la seguridad en todo lo que nos rodea. Es decir, buscamos la seguridad en las personas queridas, en las relaciones que tenemos, en las circunstancias que vivimos, en el trabajo, en el poder controlar lo que nos rodea, en nuestra imagen, buscamos nuestra seguridad también en el reconocimiento de los demás. Otro de las actitudes importantes que desarrollamos es el deseo de aceptación y de reconocimiento de los demás. El querer a toda costa que pertenecer, que nos acepten, conformarnos a una serie de ideas e imagen, todo para que nos acepten, nos quieran, nos reconozcan. Entonces, el deseo de controlar lo que nos rodea y a nosotros mismos, el deseo de buscar la seguridad en todo lo que nos rodea, incluyendo a todos nuestros seres queridos, y el deseo de reconocimiento y de pertenecer y de ser queridos y de ser aceptados. En esos deseos basamos la mayor parte de nuestros actos. Por eso, cuando perdemos a un ser querido es tan absolutamente doloroso, porque nuestra seguridad ha estado puesta en estas personas queridas. Y creemos que sin esas personas no podemos ser felices. Estamos tan apegados a lo que creemos que es la seguridad, que cuando perdemos cualquier cosa, la salud, cualquier cosa que nos dé seguridad, la salud, un trabajo, un ser querido, cualquier situación que nos brinda seguridad, sentimos una total y completa desolación. Es normal y es parte del proceso sentir dolor. Pero el dolor y la desolación que sentimos por una pérdida, por la ruptura de una relación, es parte por lo que está pasando, pero gran parte de nuestro dolor que todos tenemos y del vacío que sentimos tiene que ver con esa separación ilusoria en la que vivimos, la separación de la fuente que nos dio la vida. ¿Okay? El gran vacío viene de creernos separados. Entonces, si somos de origen divino, somos amor infinito, venimos aquí, nuestro propósito aquí es experimentar lo opuesto para que a través de vivir lo opuesto vayamos recordando lo que sí somos. ¿Cómo funciona esto? A base de la ley de causa y efecto. Es una ley universal que dice que por cada causa, es decir, cada acto que yo tenga basado en el miedo, en que me creo separado, genera un efecto desarmónico. Cada acto que yo tenga basado en el amor, que es lo que soy, genera un efecto armónico. Porque cada vez que es parte del proceso, cuando yo actúo en contra del amor, yo soy amor, somos amor. Entonces, cada vez que actuamos en contra de lo que somos, se genera un cortocircuito en nosotros y en el planeta entero. Le afecta a nosotros y a todos, porque va en contra de nuestra esencia. Entonces, a través de muchísimas vidas, nuestras primeras vidas, muchísimas vidas, pasamos vidas de gran oscuridad. Quiere decir, las vidas que hemos pasado todos de mucha oscuridad son vidas en donde la mayor parte de nuestros actos están basados en el miedo, es decir, en la ignorancia de lo que somos. Entonces, el miedo es lo que me lleva a querer tener poder, control o fama, es lo que me lleva a cometer actos
de abuso hacia los demás, de tratar mal a los demás, de utilizar a los demás, de aprovecharme de los demás, todo con el fin de yo sentirme más poderoso o poderosa. Entonces, todas las vidas de oscuridad que podemos ver a nuestro alrededor y que nosotros también hemos tenido, están basadas en la falsa creencia de que estamos separados y en la ignorancia de nuestro ser. Y por eso hacemos daño, porque estamos pensando solo en buscar la seguridad y en sentirnos nosotros poderosos y seguros. Y desde ahí maltratamos a muchos otros seres humanos. Entonces, a través de la ley de causa y efecto, cuando yo actúo desde el miedo, desde la inseguridad, desde solo pensar en cómo sentirme yo seguro o segura, eso va a generar efectos negativos. Esos efectos negativos los voy a tener que vivir, o en la misma vida o en otras vidas. Es cuando vivo el mismo dolor que le he hecho pasar a otros, las mismas injusticias que le he hecho pasar a otros, el efecto de mis actos desarmónicos, voy a tener que vivirlos. Eso va a generar dolor, vacío, sufrimiento. Y es a través de vivir el dolor que me producen los efectos de mis actos basados en el miedo que voy a ir entendiendo que el camino es el amor. Así que el dolor, el vacío, el miedo, todo eso es parte de nuestro proceso para ir entendiendo cuál es el camino correcto. Pasamos muchas vidas, como les decía, de oscuridad y muchas vidas de luz. Cuando ya estamos escuchando este tipo de temas, cuando ya hemos pasado por mucho dolor y ese dolor de las pérdidas, de que las cosas no han salido como nosotros queríamos, ese dolor es lo que nos invita a buscar más profundo cuál es el verdadero sentido de la vida. Cuando empezamos a buscar el verdadero sentido de la vida es cuando empezamos a recordar qué somos, que somos de origen divino, qué estamos haciendo aquí, que es lo que estoy compartiendo ahora con ustedes. Estamos aquí para recordar lo que somos. Estamos aquí para elevar nuestra frecuencia, para a través de los efectos de nuestras causas, a través de situaciones difíciles. Es el acicate para buscar profundamente, para volver a recordar quiénes somos, para volver a recordar cuál es el camino, cuál es el significado de mi vida, que es recordar que soy amor y unión con todo. El dolor eleva nuestra frecuencia. ¿Por qué? Porque el dolor va en contra de nuestros deseos. Y entonces el solo hecho de experimentar dolor, como va en contra de mis deseos basados en el miedo, eso eleva mi frecuencia. Recuerden que la mayor parte de nuestros deseos, en el nivel de conciencia que nos encontramos aún los habitantes de este planeta, la mayor parte de nuestros deseos siguen siendo lograr situaciones, lograr que otros sean de determinada forma, lograr que yo sea de determinada forma, lograr circunstancias que me den seguridad. A lo mejor es bueno mi deseo de ayudar a otro, ayudar a un hijo, ayudar a otro ser humano. Mis motivos, mis deseos pueden tener buenas razones, pero si mi verdadera motivación sigue siendo tapar el vacío que siento, porque yo puedo ayudar mucho, pero desde un lugar de tapar mi vacío. O puedo querer que un hijo cambie actitudes que son negativas o dañinas para él o para ella, pero desde la idea de que lo tengo que ayudar, sí, pero si no quiere ser ayudado, por ejemplo, y yo insisto, lo que tengo que ver es que estoy tapando el vacío o la inseguridad que yo siento por sentirme separado de lo que soy. O sea, lo que tenemos que entender es cuál es mi verdadera motivación. La motivación de mis deseos sigue siendo un deseo
basado en la sensación de que me siento vacío y que necesito sentirme más seguro. ¿Okay? Entonces, a lo que voy con esto. Es parte del proceso vivir la inseguridad, la impaciencia, la intolerancia. El querer llenar mi vacío es parte del proceso. Para ir entendiendo que cuando las cosas no salen como yo espero, cuando ni yo soy la perfección que quisiera ser, ni yo hago todo bien, ni las personas que me rodean son perfectas, ni nada en mi vida es perfecto. Cuando voy viendo eso, es que voy entendiendo que la seguridad no puede estar basada en nada externo a mí, ni siquiera en controlar mi manera de ser, sino que la seguridad, que es a lo que vengo, tiene que estar basada en el contacto con mi esencia, volver a Dios, volver al ser en mí. Esa es la única fuente de seguridad posible para todos nosotros, que ya hemos vivido muchas experiencias de mucha oscuridad, también de luz, pero que ya estamos entendiendo que hay algo más. Porque lo que me rodea no es perfecto y todo el tiempo cambia. Y las enseñanzas a través de esos cambios, las enseñanzas a través de las pérdidas, tienen que ver con el aprender el desapego. Desapego de mis ideas de que las cosas deben de ser de determinada forma para yo sentirme bien. Este es el verdadero desapego. El desapego del resultado de las cosas o de las personas. Es decir, yo puedo intentar hacer lo mejor que yo puedo en mi vida para con los demás y para conmigo. Pero voy aprendiendo poco a poco el camino de la aceptación de que las cosas son como son, de que yo no las puedo controlar, de que el aceptar como son tiene que ver con desapegarme del resultado, buscar la seguridad en mí, no en lo que sucede a mi alrededor. ¿Ok? Eso es lo que estoy haciendo aquí. Porque al volver a buscar la seguridad en mí, vuelvo al contacto con mi divinidad. Recuerden que a eso venimos, a recordar quién soy. Entonces, cada vez que algo no es como yo quiero, cada vez que me critico a mí mismo, cada vez que yo no soy como yo quisiera ser, o que las situaciones no son como yo quisiera, o que mi ser querido no es como yo quisiera, son oportunidades para respetar mi proceso, respetar dónde estoy yo, como ser humano, el proceso mío, que soy imperfecto o imperfecta, el proceso del otro, que está donde tiene que estar de acuerdo a su proceso evolutivo de recordar quién es. Yo qué sé de lo que tiene que vivir el otro, de las caídas que tiene que tener el otro, del dolor que tiene que tener el otro para que él o ella recuerde, al igual que yo tengo que pasar por lo mío. Entonces cada uno está en este proceso de ir de la idea de que estamos separados a que somos uno con todo, de la idea de sentirme, de la experiencia de miedo, inseguridad, vacío. Estoy yendo a una experiencia de plenitud, seguridad, confianza, amor a mí, a lo que es. Eso se va logrando poco a poco, porque mientras más vuelvo en medio de la tribulación, mientras más vuelvo al contacto con mi esencia a través de prácticas espirituales, meditación, oración, actos de bondad hacia mí, hacia los demás, mientras más voy poniendo la atención en el amor que soy yo y quito la atención de la imperfección mía y de los demás y de lo que me rodea. Pero vuelvo al contacto con el amor que soy, que permite que todo sea tal cual es. El amor sabe lo que soy, sabe que todo está bien como está. Todo está bien como está. Porque eso que está sucediendo, eso que soy yo o como soy yo y eso que está sucediendo a mi alrededor o con mis seres queridos, es lo que cada uno de nosotros necesita para entregarnos, para soltar el control,
para desapegarnos de mis ideas de lo que debe de ser. Y así es que vamos caminando a través de muchas vidas y muchas muertes, recordando que lo único que importa mientras estoy en este plano es recordar mi esencia y que cada circunstancia es una bendición si la acepto para volver a ese contacto. Y tarde o temprano nos graduamos de este plano. ¿Por qué? Porque la Tierra deja de ser un planeta necesario para mi evolución. Ya no necesito el contraste, ya no necesito el amor y el no amor, ya no necesito confiar y de experimentar más desconfianza para entender lo que es la confianza, porque a través de todas mis circunstancias he ido buscando en el único lugar posible, que es mi ser. Y me gradúo de este plano. Dejo de encarnar en la tercera dimensión para entonces pasar a la cuarta, quinta, sexta, hasta fundirnos con nuestro Creador en la séptima dimensión. Cuando dejamos de encarnar en el plano de la tercera dimensión, pasamos a la cuarta dimensión. En cada dimensión por la que seguimos evolucionando, porque nosotros venimos del Creador, venimos de la luz, experimentamos la oscuridad aquí para recordar la luz que somos, para entonces seguir nuestro proceso evolutivo de regreso a la fuente, de regreso al origen que es Dios, la unión con todo. Y la cuarta, quinta y sexta dimensión son dimensiones de una frecuencia altísima donde cada vez más voy a ir recordando el amor que soy. Es decir, vamos hacia más amor, 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 cada vez menos, desde luego menos identificación con que somos, con la separación, nos vamos entendiendo como parte de un todo. Esto es difícil de entenderlo en la mentalidad de tercera dimensión que tenemos, pero poco a poco vamos a ir en cuarta, quinta y sexta, no solo experimentando un amor indescriptible, sino además descubriendo el poder creativo que tenemos. Es que sabemos que tenemos un poder creativo aquí también, pero el poder creativo que tenemos, como les digo, aquí todavía lo seguimos usando desde las creaciones del ego, desde las creaciones de la separación, desde necesito crear para sentirme seguro. Cuando ya estamos cuarta, quinta, sexta dimensión, nuestras creaciones están basadas en la unión con todo. No podemos ni imaginar lo que es eso, en el amor absoluto que somos. Entonces vamos a través de dimensiones superiores descubriendo cada vez más nuestro potencial divino hasta que nos volvemos a fundir con la fuente que nos dio la existencia, que es lo que llamamos Dios o conciencia universal. Y esta individualidad que somos regresa ya en conciencia, es decir, tenemos conciencia absoluta de lo que somos, ya lo hemos experimentado, ya lo sabemos, y regresamos con un cúmulo de experiencias, cada uno de nosotros, que enriquecen al todo. Este es el propósito, porque Dios es creación y expansión continua. Dios se recrea, se expande y se contrae, creando mundos que se expanden y que vuelven a Él. Y volvemos todos con una riqueza, habiendo pasado por tantas vidas en este planeta y además de todas las experiencias que iremos teniendo en las siguientes dimensiones hasta llegar a fundirnos con Él sin perder completamente nuestra individualidad, porque al regresar con la individualidad y las experiencias es lo que enriquece al todo, hasta que ya volvemos a una conciencia de unidad total que no podemos entender aquí. Así que venimos del Dios, experimentamos la oscuridad para experimentar la luz aquí y volver con toda la conciencia de nuestra luz a la fuente que nos originó. Gracias, espero que esto les dé un poco de claridad de lo que estamos haciendo en este proceso evolutivo tan maravilloso en el que estamos involucrados todos. Gracias.